Hola, ¿qué tal, querido público de Sin Censura? Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión para analizar los puntos más relevantes de la reforma que cada año de facto se lleva a cabo en materia fiscal a través de la discusión de la ley de ingresos y de la ley de egresos, del presupuesto público y de todas las disposiciones normativas, reglamentarias, específicas, que se conocen a grosso modo como miscelánea fiscal. En este caso, la miscelánea para el año 2022. Soy Isaac de Paz González y les agradezco muchísimo su apoyo a este canal, a Sin Censura, y me acompaña hoy para discutir algunos rasgos de esta nueva, digamos, propuesta fiscal para el 2022, mi colega, el doctor Dazaeb Sosa Arellano. Bienvenido, doctor. El doctor Sosa Arellano es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de la Facultad de Derecho Autónoma de Baja California. Y bueno, una de sus líneas es el estudio de los impuestos, el estudio de las normas fiscales, imparte cátedra en materia de impuestos, de aduanas. Bueno, es un experto que conoce a grandes rasgos estos temas. Te doy la más cordial bienvenida, doctor, y te saludo. Buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias. Para aclarar dudas. Sí, pues mira, ha despertado mucho interés, apoyo por una parte, crítica por la otra, la discusión de la miscelánea fiscal 2022. Dentro de esta discusión, que seguramente va a ser mucho más álgida en las semanas venideras y de aquí hasta diciembre, de aquí hasta la fecha que se tiene como límite para aprobar el presupuesto de egresos, pues se va a ir incrementando este análisis en los medios, pero vamos hasta ahora a describir los rasgos más notorios de esa miscelánea, aunque no son los rasgos definitivos porque está pendiente, ya se aprobó en lo general y falta en lo particular. A grandes rasgos, ¿en qué va a consistir esta miscelánea? ¿Cuáles son las, digamos que, las características más visibles hasta ahora de la miscelánea fiscal 2022? Bueno, creo que lo que más ha llamado la atención de esta nueva propuesta, hay que decirlo de esa forma porque todavía no ha sido aprobada, se aprobó en lo general, pero todavía siguen las particularidades, pues ha sido, por ejemplo, el establecimiento de la responsabilidad en materia de contribuyentes, por ejemplo, de las personas mayores de 18 años a registrarse en el RFC. Esa es una de las características que más llama la atención. Pero por otra parte, también un dato muy particular que ha llamado mucho la atención y ha creado mucho debate, hay que decirlo, es la reducción, o mejor dicho, el establecimiento de límites a la deducción de donativos, a las donatorias autorizadas. Creo que son dos de los grandes aspectos que más llaman la atención, que más suenan para esta miscelánea. Y otro muy, muy importante, ¿no? El establecimiento del régimen de confianza, que va a sustituir al régimen de incorporación fiscal, que a su vez sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes en su época, ¿no? Repecos. Exactamente, el denominado repecos. Y más o menos esos son los tres cambios más fundamentales. Bueno, se le llama resolución, bueno, se le llama miscelánea fiscal o también se le denomina como paquete económico porque trae consigo cambios en la estructura normativa fiscal, pero desde el punto de vista de distintas normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, cambios en el Código Fiscal, cambios en materia de ISR, IVA, IEPS, otros impuestos de carácter federal, pero también hay que decirlo, una cosa muy importante es el establecimiento de la norma de ingresos, ¿no? Lo que es la ley de ingresos de la federación, que es sumamente importante observarla, pero gratamente trae un pequeño incremento, ¿no? Bueno, relativamente pequeño porque en estos términos de lo que ingresa un Estado, pues lo pequeño no resulta muy pequeño para los ojos de las personas que nos ven ahora mismo y que nos escuchen también, ¿no? Ok, bueno, doctor, ¿qué te parece entonces si empezamos un poquito por este primer enfoque del paquete fiscal, que es el registro
obligatorio de las personas mayores de 18 años. ¿Qué implicaría ese registro, de acuerdo a lo que han dicho pues la propia Raquel Buenrostro, la jefa del SAT? ¿Y por qué ha despertado polémica? Y sobre todo, ¿para qué sería necesario que las personas de 18 se registren? ¿Cuál es lo que hasta ahora tú has pues visto en general? Bueno, es que realmente no tiene mucha significancia práctica en el sentido de que no se les va a responsabilizar del pago de ningún impuesto si es que no están llevando a cabo lo que en materia fiscal se denomina como hecho generador del impuesto de las responsabilidades tributarias, ¿no? Por ejemplo, si yo me inscribo en el ISR, pero no tengo ningún ingreso porque no tengo trabajo, porque no recibo donativos, porque no tengo ningún tipo de ingreso, pues no tendré por qué pagar ISR y por lo tanto tampoco tendré que hacer las declaraciones, etcétera, el cumplir con todas las responsabilidades formales del impuesto, ¿no? Pero se ha catalogado como una especie, bueno, lo han dicho los partidos de oposición al gobierno de la República, que se trata de terrorismo fiscal. Yo no veo eso. La realidad de las cosas es que es una simple inscripción. Incluso debo decir algo, ¿no? Ya se limitó a hacerlo de manera voluntaria. Es decir, realmente no va a cambiar mucho la cosa. Las personas de 18 años pueden o no inscribirse en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. Pero debo decir que siempre ha sido una responsabilidad de todo tipo, de todo mexicano. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado necesita tener un registro, ¿no? Un registro de todas las personas que se encuentran activas económicamente hablando y de los potenciales miembros de la sociedad que se van a constituir como personas activas económicamente hablando, ¿no? Entonces, el registro no tiene más vínculo que eso, que lo que es un registro, pero no necesariamente se vincula al cumplimiento normativo, a menos que subsistan hechos generadores que impliquen el establecimiento de una relación jurídico-tributaria en relación con las actividades que realice cada persona al momento de llevar a cabo sus operaciones de negocios, llevar a cabo su trabajo, llevar a cabo alguna compraventa, el arrendamiento. Y miren, una cosa muy importante, y es que hay cosas que no vemos nosotros. La otra está yo revisando algunos datos, por ejemplo, en materia de ISR y cumplimiento normativo de la norma del ISR, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con arrendamiento inmobiliario. Y si nosotros observamos el comportamiento de pago por los impuestos que se refieren al arrendamiento inmobiliario, por ejemplo, tenemos un desfase, o sea, no se cobra cerca del 70% de los ingresos. O sea, de los 70% de los contribuyentes que realizan actividades de arrendamiento inmobiliario no pagan el impuesto. Entonces, hay un problema también ahí en cuanto a control. Y yo creo que en parte esa debe ser la lógica, pero aún así, al momento de llevar a cabo los debates en el Congreso, o en la Cámara de Diputados en particular, que es la que define este tipo de circunstancias, pues se decidió no hacerlo de manera obligatoria. Entonces no veo yo mayor relevancia en el asunto. Y hay algo, doctor, que Raquel Buenrostro subraya muchísimo, que más bien es un mecanismo preventivo, porque las empresas factureras y las empresas nomineras, es decir, empresas que tienen también nómina de 1,000 personas, de 2,000 personas hasta 20,000, que al mes están moviendo 30, 40 millones, hasta 100 millones de pesos, 200, que a veces se ha descubierto un patrón muy peculiar en que son empresas que pertenecen a personas de 18 años, de 19, de 21, de 22, y que pues el dueño es una persona que ni siquiera está enterada muchas veces, una persona que tiene un domicilio por allá entre un municipio y otro, en una carretera, y que se presta la ausencia de un registro obligatorio del RFC a el robo de identidad. Fíjate, yo eso no lo había como analizado mucho, pero más que el robo de identidad se presta pues al fraude fiscal. Entonces yo creo que sí es muy importante que exista un registro. Y algunos incluso dicen, bueno, va a ser como la credencial del INE. El hecho de que la tengas no significa que tienes que ir a votar, porque mucha gente no vota. Digo,
es una comparación un poco ahí con una analogía muy distinta, porque una cosa es ejercer un derecho político y otra cosa es pagar impuestos, pero creo que yo coincido contigo en que no necesariamente significa que ya por el registro tienes obligaciones fiscales. Las tienes cuando tú, como tú bien lo dijiste, cuando surja una relación ya jurídico fiscal en la que generes ingresos y tengas que entonces sí, pues dar cuentas de lo que generas. Y además queremos decirle al público, pagar impuestos es una obligación constitucional. El artículo 31 nos obliga, fracción cuarta, a pagar, pero nos obliga a pagar de manera proporcional y equitativa, algo que es muy discutible en este actual sistema de administración tributaria, porque no necesariamente los grandes pagan de manera proporcional y equitativa. Y aquí quiero pasar al segundo aspecto, doctor. ¿Qué implicaría esto del límite de los donativos? ¿Por qué están diciendo muchos que ya no va a haber dinero para las ONGs, para las asociaciones civiles, porque ya el gobierno está poniendo ahí unas barreras? Realmente, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el límite? Sí, pues mira, aquí la cosa es establecer primero lo que tú mismo mencionabas, ¿no? De decir, todos tenemos que contribuir, ¿no? De manera proporcional. Y obviamente la proporcionalidad incluso se puede definir muy fácilmente, ¿no? Que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos. No lo digo yo, eso lo dice la Suprema Corte de Justicia. Ya lo he definido en múltiples ocasiones, ¿no? Pero la problemática no es entender eso. La problemática es el cómo se lleva a cabo ese principio en la realidad, cómo se materializa, bajo qué técnicas legislativas, cómo se construye la propia norma fiscal para efecto de que se cumpla ese principio. Porque miren, no hay que dejar de ver un asunto. Si yo no pago impuestos, eso no significa que el Estado de pronto se haga más chico o que de pronto el Estado tenga menos gasto. Sigue teniendo el mismo gasto. Entonces el Estado va a tener que buscar otras estrategias o otra forma de distribuir la carga económica de la figura del Estado sobre los demás contribuyentes que sí están pagando. Entonces lo que no paga uno, lo pagan los demás. O sea, tendríamos que ver las cosas de esa forma porque estamos hablando de sustancia, estamos hablando de algo material. No estamos hablando nada más de ideas. Sí hablamos también de ideales, pero no hablamos nada más de ellos, sino también de cosas que se necesitan. Entonces, el sistema fiscal se puede utilizar de dos formas. Se puede utilizar como un sistema de distribución de la riqueza, si se aplica de manera proporcional y siguiendo los principios constitucionales del artículo 31, fracción cuarta, como tú bien dijiste, proporcionalidad, equidad, destino al gasto público, los diferentes niveles y legalidad también, ¿sí? Pero también se puede utilizar de otra forma, como un sistema de concentración de riqueza. ¿Y cómo se realiza, cómo se lleva a cabo? Pues como lo han venido haciendo, ¿no? Bueno, hasta hace algunos años por lo menos. Ya empezó a cambiar un poco el sistema, yo he visto que ha avanzado, pero hasta hace algunos años la propia estructura, las propias estructuras de los impuestos, de las normas fiscales, pues tenían grandes privilegios, no beneficios fiscales. Hay una delgada línea entre lo que es un beneficio fiscal y lo que es un privilegio fiscal. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Y la línea se rompe o se pasa de un lado a otro cuando se pierde el sentido social del beneficio fiscal. Y bueno, la norma había sido construida con grandes beneficios, entre ellos esto, de las donaciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que grandes empresas, en lugar de pagar sus impuestos, pueden incluso crear sus propias asociaciones civiles, registrarlas ante el propio Servicio de Administración Tributaria, para efectos de que ellos y sus propios socios o los miembros, por ejemplo, de la Canacintra y otras asociaciones empresariales, pues puedan estar ingresando capitales ahí para que se vayan a políticas enfocadas a sus propios intereses muchas veces, ¿no? Entonces, dicen ellos, es que las asociaciones están en los puntos donde no llega el Estado. Bueno, quizás habría que preguntarnos por qué no llega ya el Estado. Pues porque a veces no tiene recursos, pero resulta ser que esos recursos se los dan a las asociaciones civiles en lugar de entregarlos como debe de ser al Estado para que el Estado ejerza sus propias funciones, ¿no? Entonces, esa es una forma de participar directamente, pero no de manera altruista, como han querido hacerlo ver. Porque luego la gente dice, no, es que son la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Claro que no.
Ellos tienen grandes beneficios, reducen esas cantidades que entregan a las propias donatarias, los reducen para efectos también de disminuir sus cargas fiscales y a la hora de las cuentas, pues que tengan que pagar mucho menos. Y entonces vimos casos increíbles, ¿no? Casos en donde no solamente había condonaciones, o sea, condonaciones de impuestos de hasta 10,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos, que son cantidades mínimas quizás para un presupuesto nacional, pero sí muy significantes porque es de una empresa sola. Incluso el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Empresas que se les condonaban lo mismo que el presupuesto de municipios grandes de millones de personas. Por ejemplo, el municipio de Culiacán, de donde yo provengo, tiene un presupuesto de más o menos unos 3,500 millones de pesos anuales. O sea, estamos hablando del presupuesto total de un municipio. Entonces, no es algo que no signifique mucho, es algo muy importante, digamos, ¿no? Y el tema de los donativos es una estrategia creada, establecida por ley, porque no estamos hablando de defraudación fiscal, no estamos hablando de evasión fiscal tampoco. Podríamos estar hablando de elusión fiscal, que es otro término que se parece mucho al de planeación fiscal, o son idénticos casi, y que manipulan la ley para efectos de sacar el mejor provecho. O sea, técnicamente no es ilegal, pero es inmoral. Pero dentro de esa moralidad también existen y subsisten las personas que construyeron las leyes. Y cuando tenemos un sistema corrupto que construye leyes a modo que beneficien a ciertas personas, pues obviamente alguien más va a salir perjudicado. Y en este tipo de casos, pues es la sociedad que sí paga los impuestos, ¿no? Yo creo que ese sería más que nada la crítica y el análisis, ¿no? Del por qué se dieron esas cosas. Sí, y ahora se va a topar máximo al 15% de sus ingresos, pues, las donaciones, pues unas verdaderas, pues hay trampas, elusión fiscal, como tú lo dijiste, que legalmente encontraban los vericuetos para pagar absolutamente nada. Y bueno, otro rasgo que llama la atención de todo esto, doctor, es, ya hablando de la defraudación fiscal, una parte muy importante y operativa dentro del SAT, que dio cuenta Raquel en su comparecencia del 7 de octubre en la comisión, y quiero que el equipo, por favor, nos apoye con ese video, en el que refiere cómo a estos grandes contribuyentes, cómo a estas grandes empresas, pero a las meras, o sea, a las empresas mineras, a las empresas que se dedican al sector energético, podían encontrar dentro del SAT, es decir, dentro de la administración, podrían encontrar maneras de no pagar absolutamente nada. Entonces, si ya lo tiene, por favor, la producción, para escuchar a Raquel Buenrostro explicando a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, una de las comisiones, si no es que la más importante, porque además el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, explicando este teje-maneje de cómo era antes, en la época pues de tanto de Calderón como de Peña Nieto. O sea, es muy revelador, y por eso le pido a la producción que lo ponga más o menos completo, porque la verdad es que la comparecencia dura como casi las 2 horas y pico, pero bueno, esta parte es la más reveladora. Ya la tenemos, entonces, adelante. Le pido al público que ponga mucha atención. Un buen día, nosotros lo que hemos mejorado y hemos trabajado mucho en la parte de los sistemas y en cruce de sistemas. Entonces, ahora por sistemas, los contribuyentes que nos brincan con discrepancias fiscales fuertes, como no hay capacidad de fiscalizar a todos, les mandamos información por buzón tributario, que es el medio de contacto que nos dan los contribuyentes para mandarles información, y les damos avisos de que hay una discrepancia o que tienen algún tipo de problema y que se acerquen voluntariamente al SAT para pagar. Llega un despacho grande, muy grande, a una oficina del SAT, ya con una lista de 20 clientes de su cartera de clientes. Y eran clientes grandes, mineras y empresas que se dedican al sector energético, hidrocarburos, etcétera. Entonces llega uno de los socios del despacho y pide hablar con una persona. Nosotros ya habíamos encontrado allí una red de corrupción.
y se fueron de esa oficina 19 personas de todos los niveles, desde el titular de la oficina, desde el administrador, hasta gente del más bajo nivel que gana 9,000, 10,000 pesos mensuales. Y todos estaban coludidos y encontramos redes de cómo operaban, porque en esa oficina particularmente se recibían a grandes contribuyentes. En esa oficina llega este señor, este socio de este despacho, con su cliente de 20 empresas grandes, y dice, necesito hablar con fulano de tal. Dijimos, ya no trabaja aquí. Ah, entonces con Perengano, tampoco trabaja aquí. Con Mengano, tampoco trabaja aquí. Nos da una lista. ¿De quién de ellos trabaja aquí? Le decimos, ninguno, porque ya todos se habían ido. Se súper enojó. Dice, ¿quién es el nuevo encargado? ¿Quiénes son los nuevos? Pues todos somos nuevos. Bueno, ¿quién es el de máximo nivel aquí? Ah, pues el administrador, ¿no? Ya pasa a ver al administrador y le dice, oiga, es que ¿por qué le están mandando correos electrónicos a mis clientes? Pues porque deben dinero. No, dice, pero es que no deben dinero. Creo que sí deben dinero. Y ya le sacan, y cliente por cliente, se les fue dando cuál era la situación fiscal de su cliente. Y luego el señor se alteró mucho y dijo, es que yo ya pagué, y nos mostró cuánto pagaba, cuál era la cuota para cada nivel, y que llevaba por lo menos 10 años. Por eso cuando dice la diputada Terrazas que si hay corrupción, sí, pues ellos llevaban 10 años pagándoles una cuota anual para que a sus empresas no les cobraran, y las guardaban en un cajón. Entonces, oiga, pues es que yo ya pagué, yo exijo, vengo a exigir que me respeten mi trato. Y sabes que nosotros no podemos respetar un trato que es ilegal. En lugar de pagarle a los funcionarios, hubieran pagado sus impuestos. Total, se armó una grande, le dijimos al señor que denunciara, no quiso denunciar, pero sí nos dejó copia de todo. Y luego dijo, bueno, ya ¿cómo le hacemos? ¿Cuánto quieren? Porque no mandarle el aviso a mis clientes, porque mis clientes no saben que no pagué. Dice, entonces, ¿cuánto quieren por dejar de enviar las notificaciones por buzón tributario? Por eso hacemos esas cosas. O sea, no estamos pensando en el señor que se equivocó al sumar 2 más 2, ni nos da tiempo de revisar eso. Son 70 millones de contribuyentes en el país. Estamos por estos Big Four, por estos señores que tienen un cinismo impresionante, que se siguen presentando, decir, ¿y cómo le hacemos para que me saques a mis clientes? De esas cosas que se han hecho cancelaciones de créditos. En estos desde 2020 para acá, de esas cancelaciones de créditos que se han hecho irregular e indebidamente, aquí en la Administración General de Recaudación de 2020 para acá, hemos reactivado, decimos así porque los duermen, los meten ahí, les ponen una marquita en el sistema para que cuando el sistema corra no los encuentre, y como pues nadie se va a hacer todo eso a mano porque son millones y millones de datos, les ponen una marquita y los esconden, les quitamos, encontramos las marquitas, las empezamos a quitar, y hemos reactivado 400,000 millones de pesos. O sea, de ese tamaño es el nivel. 400,000 millones de pesos. Por eso también cuando dicen, es que la cartera del crédito del SAT creció porque ya la gente no está pagando. Miren cómo creció la cartera. No es cierto. No creció porque se estén peleando. Creció porque reactivamos 400,000 millones de pesos en 2 años que estaban dados de alta irregularmente. Teníamos, por ejemplo, una empresa que estaba con una auditoría abierta en grandes contribuyentes con una deuda de 15,000 millones de pesos y estaba de baja como liquidada. Luego tenemos otra empresa también que ahorita está siendo revisada, está siendo auditada, y en 2019 ya estaba la auditoría y también está ganó juicio de resolución judicial. Y pues no es verdad, ni siquiera está en juicio. Entonces, a este tipo de abusos son los que estamos nosotros en. ¿Cómo ves, Doc? ¿Cómo ves? O sea, pues
De Mira, plano, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, llegan y así de plano estos famosos Big Four, que le pido a la producción me ayude con quiénes son esos Big Four, quiénes son esos despachos globales, verdaderas empresas, pues que desde los más, desde las más altas cumbres, ahora sí, como dice la novela, desde las cumbres borras las cosas, haciendo una analogía ahí forzadona, estos despachos contables y legales, KPMG, PwC, Deloitte y Ernst Young, o sea, empresas que tienen a sus emisarios en 80 países, son empresas que manejan la contabilidad y la representación legal de otras empresas, sobre todo de las listas de los 500, los 500 negocios más ricos del mundo, Fortune. Y bueno, me surgen pues ahí por lo menos tres cuestiones, doctor. Que primera, que había una corrupción ahí arraigada de muchos años. No sé si sean 10, yo creo que son más. Segunda, que esas oficinas especiales para clientes grandes pues eran manejadas desde, como dijo Raquel Buenrostro, desde el burócrata quizás con el sueldo más bajo hasta el administrador, es decir, hasta el jefe, todos estaban coludidos. Y también la corrupción del abogado, porque pues él le hizo creer a sus clientes que sí pagó. Entonces, esto, claro que es algo que está surgiendo con esta administración, que está emergiendo pues toda esta fuente de ilegalidades, de fraudes, de delitos. Y como lo dice Raquel, o sea, hay unas bolsas ahí de 400 mil millones de pesos que estaban ahí apagados. Es decir, para que el SAT no descubriera y no activara los créditos, es decir, no activara la cobranza. pues doctor, yo creo que eso me trae muchos recuerdos de cuando estaba yo haciendo mi maestría, cuando empecé en la cuestión de la investigación. Recuerdo que topé con un libro de una autora importante en el área del derecho fiscal, se llama Gabriela Ríos Granados, una académica del UNAM, y ella en ese entonces, te estoy hablando el año 2012, 2013, por ahí, en ese entonces ya describía un fenómeno que no mencionó Raquel Buenrostro, pero es hacia donde va el fenómeno que ella sí mencionó, ¿no? Que es la cuestión de la cancelación de créditos fiscales. Gabriel Herros Granados hablaba de la prescripción de créditos fiscales y decía que se perdían en ese entonces, alrededor de unos 86 mil millones de pesos anuales por concepto de prescripciones. Es que uno tiene que ver hacia dónde va la cancelación de créditos, o sea, la inactividad en la ejecución de los créditos, el simple hecho de la no declaración y la no auditoría por parte de la autoridad, pero más precisamente el no uso del procedimiento coactivo que tiene la autoridad fiscal, que se llama procedimiento administrativo de ejecución, también denominado como PAE por sus siglas, famosísimo, es el medio por el cual la propia autoridad fiscal interrumpe la prescripción de los créditos fiscales. Entonces, ¿qué pasa después de 5 años? Después de 5 años ya no son cobrables y es donde ya se tiene una pérdida y ya constitucionalmente ya no lo podrían hacer, ni siquiera actuando, es más, no funcionaría ni siquiera el juicio de lesividad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente no hubo una actividad y como todos saben, bueno, los juristas sabemos, la prescripción, esa es una de las características que tiene, ¿no? Y ella nos habla de la cancelación, hablando nada más de ciertas cantidades, 480 y tantos mil millones de pesos que mencionó, más de 400 mil millones de pesos, pues estamos hablando de un gran impacto presupuestal, ¿no? O sea, yo creo que eso fundamentalmente llama poderosamente la atención. Y no quiere decir que la autoridad no haya tenido ¿cómo se llama? En sus atribuciones la capacidad de auditar y definir sus créditos y también cobrarlos coactivamente, porque como estoy explicando, existe el PAE, ¿no? Pero no lo había hecho y por eso también están involucrados todos los niveles de gobierno, porque finalmente para lograrlo se necesita la contribución de todo tipo de funcionarios, desde el auditor hasta el administrador, hasta los directores, hasta los subdirectores,
Y bueno, me atreveré a decir que hasta los secretarios y subsecretarios, ¿no? De Hacienda, en el sentido de que es una cadena de corrupción, ¿no? Que una vez que se sustituyeron en sus funciones, pues ya no pudieron seguir haciendo los grandes negocios. Ahora, otro dato muy importante, doctor, que hay que mencionar en esto. La otra vez estaba estudiando un poco acerca de la elusión fiscal y también de la evasión fiscal, que es el tema por el cual no paga la gente los impuestos, ¿no? A ver, Hay tres formas. Dime. una pausa, porque pues el público no estudia necesariamente derecho, y bueno, solo quiero aclarar yo que la prescripción, que es, digamos, en materia fiscal, la pérdida de la facultad legal que tiene el Estado para cobrar impuestos porque se cumple un plazo que fija la ley, que son 5 años. Eso es la prescripción, así, explicarlo así de manera tal. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre elusión y evasión, doctor? El dolo. Bueno, perdón, entre ilusión y evasión, la diferencia está en que la ilusión es perfectamente legal, requiere estrategia fiscal. Las reglas están establecidas de una cierta forma que permite la disminución del pago mediante el uso de estrategias como, por ejemplo, aprovechando los beneficios fiscales, como, por ejemplo, deducciones, incluso las mismas condonaciones de impuestos, el aprovechamiento de programas, etcétera. Lo cual no quiere decir que sea moral, porque el hecho de que esté manifestado en la ley no quiere decir que sea correcto. Entendamos bien que la ley se construye con base en las decisiones políticas y las líneas políticas de quienes ostentan el poder en un cierto tiempo determinado. Entonces no quiere decir que esté en lo correcto, por eso puede ser inmoral. En cambio, la evasión fiscal es un quebrantamiento de la norma jurídica, es el incumplimiento de las obligaciones. Pero hay un tercer término que se llama defraudación. Bueno, podríamos asimilar que la evasión y la defraudación son lo mismo, solo que algunos juristas en materia de derecho fiscal dividen ambas en relación con el dolo que existe en el incumplimiento. O sea, una cosa va a ser que yo por desconocimiento o porque llevo a cabo mi pago de impuestos de una forma distinta que a lo mejor no es la que me corresponde, no pueda caer en una infracción. Pero no va a ser el mismo castigo si esas son las circunstancias, así yo con dolo, contratando empresas que me ayuden, sobornando funcionarios, evito el pago de los impuestos, que ya caeríamos en una defraudación, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista técnico y teórico, pero pues realmente el efecto es el mismo, ¿no? El impago de los impuestos. Ahora, hay que ver también el por qué la gente no paga los impuestos, ¿no? Y hay un universo de teorías señalando el por qué, desde las teorías básicas que dicen, pues yo no pago impuestos porque no lo veo reflejado en servicios públicos, hasta las teorías un poco más complejas que dicen, a ver, ¿qué pasa con las metodologías de cálculo de los impuestos? Y esto me llama más la atención y me llama poderosamente la atención, sobre todo por lo que acabamos de escuchar de Raquel Buenrostro, ¿no? Que decía, a ver, ese contador, líder del despacho, tenía miedo de comunicarle a sus clientes que no estaba cumpliendo con la norma jurídica. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se vuelve tan complicado el pago de las contribuciones? ¿Por qué existe tanto enredo administrativo cuando deberíamos de tener un sistema simplificado, ¿no? Muy simplificado, que nos ayude al cumplimiento de la norma jurídica sin la necesidad de acudir a ese tipo de despachos gángsters, ¿no? Por así es llamarles de alguna forma. Y yo creo que también hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Incluso las propias teorías también lo mencionan. El régimen fiscal y el cumplimiento del régimen fiscal tradicionalmente nunca ha sido un tema sencillo. Hasta ahora, con esto que están planteando del régimen de confianza, creo yo que están avanzando un poco en la simplificación, pero solamente para los pequeños contribuyentes. Y antes, cuando tenían el régimen de pequeños contribuyentes, también era muy sencillo el cumplimiento. Pero una vez que modifican la ley del ISR y establecen el régimen de incorporación, empiezan a complicar porque, bueno, el régimen de incorporación tiene sus beneficios, pero tiene también sus, digamos, perjuicios en el sentido de la complejidad administrativa que es cumplir con ese régimen, ¿no? Y entonces arrojó un montón de personas que sí contribuían por medio del régimen de pequeños contribuyentes hacia la informalidad.
Y yo me atrevo, y a veces yo tiendo a pensar hasta mal, ¿no? Porque diría, a ver, ¿por qué hacen eso? ¿No será la misma idea que decían de el que es corrupto, el que le da 50 pesos al tránsito porque se estacionó mal en un lugar público? ¿O quién es el corrupto? El que le da 50 millones de dólares a un legislador para que vote una reforma. O sea, hay niveles en esto también, ¿no? Hay niveles. Pero se hacía creer a la sociedad de que el corrupto era el que da los 50 pesos al tránsito, que el problema de la sociedad de la corrupción surgía a raíz de dar los 50 pesos al tránsito. Y yo creo que es algo muy similar, ¿no? Decimos, no hay dinero, el Estado no tiene dinero y por lo tanto tenemos que pedir préstamos a los fondos internacionales. ¿Y por qué no hay dinero? Es que no cumplen porque hay mucho basura y hay mucha informalidad. Pero si tú mismo los empujaste en la informalidad. ¿Y quiénes son esos informales? Los pequeños contribuyentes. Oye, Sí. los grandes contribuyentes que no pagan, es algo similar, creo yo, ¿no? Sí, y yo creo que este punto final, doctor, para pasar a responder algunas inquietudes del público, al que agradezco que está muy atento y mando un saludo a todos los que están participando, a Fabiola, Leti, a Enrique, a Roberto, a Rachel, a Sergio, a Eva Valenzuela. El régimen de simplificación, precisamente, dice Raquel Buenrostro, bueno, vamos a hacer pues una declaración precargada para que la gente incluso pueda bajar el formato, tener la línea de captura e ir a pagar sus impuestos, en puntos de venta incluso. O sea, casi lo vas a poder pagar en algún centro comercial o en alguna tienda de conveniencia, y no vas a tener que gastar bueno, yo no pagaría en el Oxxo, pero no vamos a tener, por ejemplo, una persona que tiene ingresos, no sé, dio un servicio, aquellos que trabajan por honorarios, que dio un servicio de 20,000 pesos. Pues tiene que pagar el impuesto y aparte tiene que pagarle al contador, o sea, de sus 20,000 pesitos que dio de servicio, quizás se va a gastar pues unos 3,000 entre los impuestos y el contador. Y eso es algo es un ingreso muy bajo, pero entonces por eso está dirigido hacia la mayoría de los contribuyentes, que son, según la propia Raquel Buenrostro, somos un padrón como de 80 millones de personas físicas. Entonces yo creo que incluso se va a ampliar la región con esa reforma, porque es una reforma amigable, simplificada, que va a evitar los servicios de terceros. Ahora, dicen los que critican la reforma, vas a dejar sin trabajo a los contadores. Yo creo que no, yo creo que al contrario van a tener también bastantes formas de asesorar a la gente. Entonces, no, yo creo que no es una reforma ni terrorista, ni que va a dejar sin dinero a las ONGs, sino que intenta reformar desde dentro un sistema de recaudación que ya estaba en su punto crítico por muchos aspectos, ¿no? Por la corrupción y por esos mamotretos burocráticos que hay que llenar para pagar los impuestos. Bueno, doctor, preguntaba alguien hace rato y me llamó la atención, ¿qué hacer, por ejemplo, con esos contribuyentes, los arrendadores que no pagan impuestos, por ejemplo? Ahí, ¿tú crees que el régimen simplificado pueda incentivarlos a que paguen, a personas que rentan casas y eso? ¿O cuál sería ahí tu perspectiva? Ellos tienen un régimen especial. En la ley del ISR hay un régimen que lo regula específicamente, solo que no ha habido digamos, una observancia generalizada de la norma jurídica. Yo creo que la mayor parte de los tratos de arrendamiento se realizan de palabra y esa es la realidad. Muy pocos tienen un contrato y si algunos tienen un contrato, ese contrato no lo registran, no hacen sus declaraciones y un montón de actividades que sabemos que suceden, ¿no? Lo que requiere ahí es una presencia mayor por parte de lo que es la autoridad fiscal, ¿no? Y también un poco más de conocimiento sobre el asunto. Pero ese tipo de régimen de arrendamiento, más que generar un perjudicamiento, digamos, de las arcas públicas, genera un problema de vivienda, ¿no? Es lo que se ve un poco más, que es muy serio ese problema de vivienda. No hay un control, no hay mucho control en el tema del arrendamiento. Se ha disparado mucho el arrendamiento. La realidad de las cosas es que si uno ve los indicadores de vivienda, son de espanto, ¿no?
dirías, muchísimas casas abandonadas, 11 millones y feria, y un crecimiento exponencial del arrendamiento inmobiliario, ¿no? Para el tema de vivienda. Entonces yo creo que es más enfocado ese ámbito, un ámbito más administrativo que en cuanto al ingreso. Pero me gustaría comentar un poco lo que tú estabas señalando, doctor, porque una de las cosas que tenemos que observar también de este gobierno es el crecimiento presupuestal. Porque si tú te das cuenta y comparas, por ejemplo, el año 2019, con el año 2020 y con el año 2018 incluso, vas a encontrar un crecimiento muy significativo en el tema presupuestal. Actualmente tenemos 6.3 billones casi de presupuesto y se pronostica que para el año 2022 va a haber un crecimiento también. Y si hablamos nada más que fueran a lo mejor unos 300,000 millones de pesos de incremento, pues estamos hablando de 2 aeropuertos Felipe Ángeles, ¿no? Más o menos del presupuesto de 2 aeropuertos Felipe Ángeles. Y eso sumado a otro indicador, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, pues esa ha sido la tendencia desde antes, ¿no? Es que no ha sido la tendencia desde antes, porque nosotros tendremos que comparar también la tendencia de crecimiento presupuestal con el valor de la moneda. Porque la moneda, por ejemplo, si bien Felipe Calderón a lo mejor tuvo 1.9 billones de pesos de presupuesto, pues en ese entonces el dólar costaba como 6, 7 pesos, ¿no? Actualmente está alrededor de los 19 pesos, pero no ha fluctuado. Entonces el crecimiento presupuestal actual sí es real. O sea, es real respecto al valor de nuestra propia moneda, ¿no? Y eso es un indicador muy positivo. Quiere decir que el Servicio de Administración Tributaria está trabajando. Quiere decir que está cobrando los impuestos. Y si ya que se apruebe, porque todavía no se aprueba, ni siquiera tenemos un dato todavía oficial, pues podremos comparar cómo viene el presupuesto 2022 y entonces saber si las cosas van bien o por otra parte vamos en decremento. Pero yo pienso, tengo buenos pronósticos que más con estas políticas se están realizando que las cosas se pueden superar, ¿no? Que podemos tener más ingresos, por lo tanto, mayor obra pública, mejores programas sociales, y bueno, ahí es donde la gente va a poder percibir que su gobierno está funcionando y quizás eso también los incentive a tener un mayor cumplimiento, incluso un efecto a lo mejor hasta por los arrendamientos, ¿no? Quizás. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, por ejemplo, pregunta Edgar, que qué pasa si le llega un dinero extra, tiene que pagar impuestos, que un dinero que no es de su trabajo. Bueno, actualmente, por ejemplo, esa situación es burocrática, tener que hacer esa aclaración. Exacto. Y con el régimen simplificado se podría hacer de manera muy, muy sencilla, pero actualmente tienes que hacer, comprobarle al SAT que era tu otra cuenta o que fue una devolución de un préstamo familiar, etc. Entonces, creo que el régimen simplificado va a ser muy bondadoso a favor del contribuyente ordinario como ustedes, como nosotros, que ganamos ahí pues muy, muy razonablemente de nuestros ingresos. Pues te agradezco mucho, doctor, tu deferencia de tiempo con el programa y también con la gente en un momento en que necesitamos analizar estos temas de manera pues muy analítica y también de manera muy sencilla. Me agrada que la gente comprende lo que estamos diciendo, a pesar de que a veces los especialistas no somos tan, pues no comunicamos de manera tan adecuada el conocimiento, pero bueno, somos profesores universitarios, también tenemos que divulgar el conocimiento y participar en el análisis político. Pues te agradezco muchísimo, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo o unas palabras de despedida, doctor, del programa? Nada más agradecerles a todos los que nos acompañan aquí, también agradecerte a ti por la invitación y bueno, le mando un saludo a toda mi familia que se encuentran pues, en varias partes, ¿no? Están en Boston, están en Ciudad de México, están en Las Vegas, en California, en Sinaloa, en Sonora y aquí mismo en Baja California, ¿no? Saludos a todos. Pues muy global, como la audiencia de Sin Censura que nos ve desde todos esos lugares que dijiste, de aquí de México, del centro del país, del norte. Muchísimas gracias a toda la gente bonita que se siga suscribiendo al canal de Sin Censura Presenta, Sin Censura Media, y también a mi canal de Isaac de Paz González. Síganme en Twitter también. Y bueno, sigan apoyando a Vicente Serrano, a toda
pues todo el elenco que aparecemos los domingos, a Lina, Ramiro, al de los sábados también, a César Gutiérrez, a mi querido Jesús Lemus. Pues bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y un saludo de parte de la producción y de su amigo Isaac de Paz. Buena tarde.